Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Eu não falo português. Quiero pedir mil disculpas por mi mal castellano, pero voy a tratar de hablar lento para que todos y todas puedan entenderme. Quiero saludar a mi hermano Héctor Modragón, que nos vemos después de 7 años allá en Cochabamba. Y quiero empezar diciendo que hoy hablamos del agua. Yo durante 40 años fui un obrero metalúrgico. Trabajé en una fábrica de zapatos y los zapatos se hacen con mucha agua, entonces mi relación con el agua siempre ha sido una relación muy cercana. Y en esos tiempos, cuando entré a la fábrica en 1971, tuve un recorrido en mi vida muy interesante, mi relación con los sindicatos, con los viejos obreros. Fui dirigente sindical muchos años, luché contra las dictaduras militares en varias épocas de mi juventud, mi adolescencia, mi niñez. Y el año 2000 ocurrió un hecho que cambió mi vida para siempre. El año 2000 en Cochabamba se llevó a cabo una rebelión popular muy grande, para nuestro país muy grande, y logramos desprivatizar el agua después que el gobierno, el Banco Mundial y grandes transnacionales estadounidenses, italianas y españolas habían decidido privatizar el agua en Cochabamba. Y esta lucha para mí cambió algo muy importante en mi vida. Y esto lo aprendí de las comunidades indígenas y campesinas en Bolivia en la lucha. De que el agua no es un recurso natural, el agua no es una fórmula química, el agua ante todo es un bien común, pero el agua ante todo es un ser vivo. Porque al ser un ser vivo, el agua pues sirve para la reproducción de la vida. Yo he traído en esta botella una agua de una comunidad en Cochabamba. He hecho 1000 esfuerzos para traer en el avión desde Cochabamba. Esta agua es de una comunidad que está muy cerca a Sao Paulo, que me la dieron los compañeros esta tarde. Y esta agua me imagino que es un agua de la Universidad de Sao Paulo. Estas aguas son seres vivos, reitero, son hermanas, las aguas. Y estas aguas han venido a saludar y a hermanarse con las aguas de Brasil, con las aguas de Sao Paulo, para ayudar a Sao Paulo, porque Sao Paulo tiene una grave crisis hídrica hoy. Y estoy seguro que este hermanamiento de las aguas, de este ser vivo, ha de posibilitar de manera simbólica y efectiva una comunicación de nuestra lucha en Bolivia y una comunicación y un hermanamiento de las luchas aquí en Sao Paulo. Entonces voy a permitirme mixturar estas aguas y pedir a la organización del evento que esta botella de agua se mantenga durante todo el tiempo del seminario y luego podamos echar en algún lugar que pueda reproducir la vida y dar un abrazo de hermandad a todos los habitantes de Sao Paulo y este territorio que es Sao Paulo. Muchas gracias.
Entonces el agua nos va a acompañar en esta jornada. El agua tiene mucha energía, el agua tiene vida y el agua posibilita que hoy estemos gente de Colombia, gente de Brasil, gente de Bolivia hablando sobre el agua. Yo no diría no tanto sobre si es mercadería o no, sino que el agua es un ser vivo que nos sirve para la reproducción de la vida. En Latinoamérica, en este momento existe en todas partes, en todos los territorios, particularmente de México, de Colombia, Guatemala, en el Perú, aquí en Brasil, una lucha permanente por el agua. Ya sea por el agua como un bien común, ya sea por el agua como un derecho humano, y un permanente rebelarse de los pueblos frente a las políticas de gobiernos de derecha y gobiernos que dicen ser populares, del uso del agua, ahí sí como una especie de acceso complementario a las actividades extractivistas o simplemente como una mercancía. Las luchas más recientes del agua en Latinoamérica están centradas fundamentalmente hoy en el Perú, está muy cerquita, en Cajamarca y en Arequipa, en dos proyectos mineros muy grandes, donde la gente no solamente se ha levantado para decir basta a estas políticas de ocupación del territorio de las grandes transnacionales, sino ante todo defender el agua como un elemento vital para la vida. El agua como un ser vivo, reitero, donde la relación de la comunidad con su fuente de agua es una relación permanente, es una relación de diálogo y de conversación, y esto es verdad. La gente en Bolivia y en los Andes fundamentalmente habla con el agua. Para desviar un pequeño curso de un río, la gente habla con el agua, pide permiso al agua para poder desviar el curso. La gente considera que el agua es como la sangre en el cuerpo humano. Nosotros no podemos desviar una vena a otra parte del cuerpo porque vamos a dejar seguramente una parte del cuerpo sin la irrigación de la sangre y ese lugar del cuerpo va a estar mal, se va a necrosar, se va a destruir. Entonces el agua para las comunidades indígenas es la sangre de la Pachamama y esa es la relación que se tiene en muchas partes en nuestra Latinoamérica. Y esa relación tenemos que recuperar hoy, particularmente aquí en Sao Paulo, donde el agua va a ser un problema serio, pero no solamente en la perspectiva de vivir del agua, porque el agua se necesita para vivir, sino de convivir con el agua, de relacionarnos con el agua otra vez como lo hicieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por eso en Cochabamba, cuando se privatizó el agua el año 2000, la gente no entendía, como decía aquí nuestra profesora Marta, cómo es posible que el agua pueda ser propiedad de una empresa privada. ¿Cómo es posible que el agua pueda ser propiedad de un inversionista? Yo diría, inclusive decir hoy, ¿cómo es posible que el Estado sea propietario del agua? El agua no tiene propiedad, no tiene propietario. El agua es de todos y de todas y el agua es de nadie. El agua es un regalo generoso de la Pachamama, de la Madre Tierra para la reproducción de la vida. Y no solamente la reproducción de la vida en la perspectiva de la gente, de los seres humanos, sino también de las plantas, de los animales, de la tierra, de las montañas, es decir, todo aquello que tiene vida. Por eso, cuando se privatizó el agua, las comunidades indígenas y campesinas en el campo de Cochabamba se levantaron y dijeron, el agua no puede ser privatizada, el agua no tiene dueño. Si nos despojan, si nos quitan, si nos expropian el agua, nos están quitando, nos están despojando y nos están expropiando nuestra vida. Y no solamente la vida nuestra, de los seres humanos, sino la vida de nuestros animales,
de nuestras plantas y la vida misma de la tierra. La gente en las ciudades entendía la perspectiva de que, como aquí en Sao Paulo está ocurriendo, las tarifas por el servicio de agua se elevaban tremendamente. Cada familia en Cochabamba debía pagar por el servicio del agua el 20%, es decir, una quinta parte de su ingreso familiar solo para pagar el servicio de agua. Eso era imposible hacerlo. Entonces, por una parte teníamos con la privatización la afectación a las comunidades indígenas y campesinas de sus fuentes de agua que pasaban a propiedad de una transnacional, es decir, las comunidades indígenas y campesinas no tenían acceso a los lagos, a los ríos, a los tajamares, a los pozos profundos, a las lagunas, y la gente en las ciudades no podía pagar por el servicio del agua. Por otra parte, y quizás aquí lo más importante, es que la privatización del agua, y de eso también hablaba Marta, significaba la destrucción de una forma de vida en las comunidades y en las ciudades, porque las 2/3 partes del agua que se consume para riego y para consumo humano en Bolivia, las 2/3 partes están gestionadas por comunidades, por pequeños comités de agua, por cooperativas de agua, por sistemas de agua comunitarios. Y estos sistemas de agua comunitarios establecen una forma de convivencia social, una forma de relacionamiento social que hablaba Marta, una forma de relación de la gente con la naturaleza, de equilibrio, de diálogo, de sentirse parte de la naturaleza y no por encima de la naturaleza como personas. Una forma de convivencia social basada en la solidaridad. El agua produce solidaridad, produce respeto, produce transparencia, produce reciprocidad, esos valores que hoy poco a poco el capitalismo nos va haciendo perder. Y ante todas estas formas de convivencia social son una especie de poder popular muy fuerte, porque la gente se une, se moviliza, decide y ejecuta lo que decide en estos comités de agua. Y la guerra del agua en Cochabamba, el poder que impulsó la resistencia contra la privatización del agua, fueron estos pequeños espacios de poder popular y de convivencia social decidida a muerte por defender la vida, por defender el agua. El gobierno, después de sacar al ejército, a la policía, después de asesinar a jóvenes, de herir a decenas de jóvenes como ustedes, de mayores, de apresar, de exiliar, de confinar a dirigentes, a portavoces de los movimientos sociales, porque la resistencia se hizo en base a una forma organizativa muy interesante, no basada en los sindicatos, sino basada fundamentalmente en una especie de organización muy horizontal, muy participativa, donde todas las decisiones se las tomaban en grandes asambleas de 5, de 10, de 15, de 1000, de 10.000, de 100.000 personas en el centro de la plaza de Cochabamba, donde se tomaban las decisiones del rumbo a seguir en contra de la privatización. Entonces, fue una lucha muy dura en la que finalmente el pueblo se impuso frente al poder del Banco Mundial, frente a las grandes transnacionales como Bechtel, como una empresa española, Abengoa, y Edison italiana, grandes empresas que tienen que ver con el agua y con la construcción civil,
se derrotó a los partidos políticos, se derrotó al ejército y la policía y la gente ocupó el territorio de Cochabamba diciendo el territorio es nuestro y las decisiones que nos afectan a nuestra vida también. El gobierno tuvo que romper el contrato de privatización de la empresa pública con la transnacional Bechtel, que duraba 40 años, como se pretende hacer aquí en Brasil, en Sao Paulo, y cambió la ley de agua de privatización en 24 horas por la presión social. Una ley de aguas que nosotros desde la sociedad civil, desde la coordinadora del agua, propusimos cuidando de que el agua siga siendo un bien común fundamentalmente y público. Esa victoria fue muy importante para otros pueblos del mundo que tuvieron una inspiración en esa lucha y se animaron a pelear. Estuvimos en Uruguay, en Colombia, en España, en Italia, levantando el ánimo de la gente para que pueda pelear contra la privatización del agua y se lograron importantes avances, como decía Marta, en la conciencia, en la información y en el establecer un nuevo relacionamiento con la naturaleza. Después de la guerra del agua en Bolivia se produjeron otros movimientos muy importantes y muy fuertes. Hubo la guerra contra la penalización de la hoja de coca, hubo la guerra contra la venta del gas a Estados Unidos y finalmente Evo Morales, el año 2005, a finales del 2005 y a principios del 2006, es llevado por el movimiento social, no por la propaganda política, no por la propaganda electoral, es llevado a ser presidente. Después de 15 años de la guerra del agua, ¿qué está pasando hoy en Bolivia en relación al tema del agua? Cuando el año 2000 se recuperó la empresa pública de manos de la empresa privada, la gente dijo, no queremos que vuelva al municipio, no queremos que vuelva a ser administrado por el Estado. Era una visión más allá del Estado y es muy importante que aquí ustedes, jóvenes estudiantes, puedan empezar a reflexionar sobre un tema y un término muy importante que es la reapropiación social de lo público. Es decir, cuando peleamos en la guerra del agua con el Estado, es decir, la empresa de agua es administrada por el pueblo, no por el municipio, no estamos disputando la propiedad jurídica de la empresa, sino estamos peleando la gestión de la empresa. Es decir, la empresa pública tiene que ser una empresa público-social, no público-estatal solamente, donde es el Estado, a través de los técnicos, a través de los trabajadores, a través de los abogados, que define las políticas públicas de una empresa pública como si fuera una empresa privada. Y lo que ocurre en Sao Paulo hoy es eso. Es una empresa pública que está manejada bajo un criterio estrictamente privado porque la gente como ustedes no opina, no participa y no decide las políticas públicas de la empresa. Entonces es muy importante la discusión de cómo la gente se reapropia de lo público. Hoy en París, en Roma, en Tesalónica, en Grecia, en Alemania, en España, se está discutiendo el tema allá se privatizó todo, las empresas públicas del agua se privatizaron y están hablando de la remunicipalización. Es decir, vuelve a manos del municipio. Y nosotros decimos desde Cochabamba, vayan, miren más allá de la remunicipalización. Tiene que haber una reapropiación social de lo público, no solamente del servicio de agua, del servicio de electricidad, de ferrocarriles, de aeropuertos, de hospitales, de universidades,
de escuelas, es decir, una reapropiación de lo público. La gente tiene que participar en la decisión de lo público y no solamente los partidos políticos ni los empresarios como hoy ocurre. Esa es una primera enseñanza que nosotros tomamos en la Guerra del Agua el año 2000. Y la empresa pública, CEMAPA, que es la empresa pública de Cochabamba, trabajamos muy duro para que sea una empresa público-social. Establecimos un directorio social con elecciones de la población, pero no logramos construir hasta el día de hoy una empresa pública social, y esta es una tarea pendiente de la Guerra del Agua. Las empresas públicas también son empresas privadas porque las manejan simplemente los técnicos y los partidos políticos en todas partes del mundo. Y eso tenemos que cambiar. Hoy en Bolivia no existe una ley de aguas que pueda establecer una norma en la perspectiva de señalar el agua como un derecho fundamentalísimo, como está en la Constitución Política del Estado en Bolivia y en el Ecuador también, o como un bien común. Hoy en Bolivia, con Evo Morales, primero se aprobó la ley minera. Hace casi 2 años se aprueba la ley minera, donde dan a los mineros, otorgan a los mineros la propiedad del agua en el territorio donde se está desarrollando la actividad minera. Es decir, en Bolivia hoy no gobierna la política del agua, porque Evo Morales salió de esta lucha por el agua como presidente. Hoy gobierna en Bolivia fundamentalmente los intereses extractivistas, es decir, la minería. Quiero decir además que la privatización del agua no solamente tiene relación con la privatización del servicio de agua y esgoto. No solamente tiene que ver con eso. Privatización ante todo es un concepto que hay que discutirlo entre todos nosotros, porque si preguntamos a cada persona qué significa para cada uno de ustedes qué es privatización, seguramente cada uno o cada una tendrá un concepto muy diferente de la privatización. Privatización no es solamente pasar a un inversionista o a un sector o a una empresa privada el servicio de agua. Privatización también es entregar agua de la naturaleza para la actividad minera, para la actividad de hidrocarburos, para el monocultivo, ¿no? Para la construcción de una represa supuestamente para generar energía eléctrica. Privatización ante todo es quitar, expropiar algo que es común. Eso es privatizar. Y privatización del agua, si bien en Bolivia no hay privatización de la empresa pública, hay una empresa privada, la más grande empresa de plata y zinc del mundo, la empresa San Cristóbal, que es propiedad de, si no me equivoco, Sumitomo, una empresa japonesa. Esa empresa pública, esa empresa privada, esa empresa minera, una sola empresa consume por día más agua que en el lugar donde yo vivo, donde yo nací, en Oruro. Son 400.000 personas que consumen agua, pero una empresa minera que está a 200 kilómetros de ese lugar consume más agua que toda la gente en Oruro. Eso también es privatización del agua, porque esa agua no solamente es quitada de la naturaleza, no solamente es quitada de las comunidades, sino que esa agua es devuelta a la naturaleza en condiciones de contaminación total y de envenenamiento total. Cuando falte, ¿7? 17. Entonces, privatización también es eso, ¿no? Pero hoy
En este momento en Bolivia no existe una política de aguas del gobierno que pueda impulsar una defensa, un cuidado y un fortalecimiento, no solamente de las políticas de agua de abajo, sino ante todo un fortalecimiento organizacional de estos pequeños comités de agua comunitarios que son la fuerza principal por el movimiento del agua en Bolivia. También hemos entendido estos años que había habido una privatización desde el Estado. ¿Y cómo explico eso? El año 2000, cuando vino el transnacional Bechtel, desaparecían todos los comités de agua porque había un monopolio sobre la distribución y la gestión del agua en Cochabamba. Es decir, no había pequeñas cooperativas, no habían sistemas comunitarios y por eso la gente se opuso. Hoy el gobierno de Morales está planteando, porque dice que es una tarea del Estado el dar agua a la gente, que los sistemas comunitarios de agua también desaparezcan. Es decir, todos los sistemas comunitarios pasan a propiedad del municipio, es decir, a propiedad del Estado. Y esto es grave porque otra vez se destruye una forma de convivencia social, una forma de relacionamiento social y con la naturaleza establecida en estos pequeños sistemas comunitarios que son las 2/3 partes en Bolivia. Para concluir, yo quiero decir que hemos aprendido en la guerra del agua y en estos 15 años después, que tenemos que ir pensando más allá. El sistema capitalista y los gobiernos y el Estado van a seguir existiendo como en todas partes del mundo. Pero creo yo que para los movimientos sociales, para la gente como ustedes, para la gente como nosotros, si bien eso es importante, no tiene que ser lo central. No tenemos que estar pensando quién será presidente hoy, quién será alcalde, quién será prefeito hoy. Yo creo que tenemos que ir pensando más allá de los gobiernos y de los estados, porque vendrán gobiernos más o menos buenos o más o menos malos. Lo importante creemos nosotros que no solamente hay que desprivatizar o decir un basta a la privatización del agua o de los bienes comunes. Ante todo tenemos que pensar en desprivatizar la política. Y la política no tiene que ser como está siendo en todas partes y en Bolivia también otra vez, la política entendiendo como detrás de quién vamos hoy. Detrás de Lula, detrás de Dilma, detrás de quién. O en Bolivia detrás de Morales o detrás de quién. O en Colombia detrás de Santos o detrás de quién. O en México detrás de Peña Nieto o de quién. Esa política no nos sirve al pueblo. La política nosotros entendemos como la capacidad, como decía Marta, de organizarnos, de ponernos de pie, como yo estoy, aunque no me noto mucho, de ponernos de pie, mirarnos a los ojos entre todos nosotros y preguntarnos nosotros, como decía Marta, ¿qué hacemos para cambiar nuestras vidas? Y hacerlo en nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas. La política tenemos que entenderlo como la capacidad de la gente común, como ustedes, como nosotros, porque la gente común hizo la guerra del agua, la capacidad que tiene la gente común de disputar, de pelear al poder político y al poder económico de quien decide por el presente y el futuro de los pueblos. Eso tenemos que pelear, que quitar, que desprivatizar a los que están arriba por la gente común. Y eso hicimos el año 2000 en Cochabamba. Y no solamente disputar quién decide por el presente y el destino y el futuro de nuestros pueblos, sino quién decide, como decía otra vez Marta, quién decide el usufructo y el disfrute de esos bienes comunes.
Y en Cochabamba lo que hemos aprendido y lo que hemos podido hacer y otros pueblos del mundo con muertos y heridos están realizando es esa posibilidad de decidir por nosotros mismos nuestro presente y nuestro futuro. Quizás nosotros no entendemos que la verdadera fuerza, el verdadero poder no está en los de arriba, está en nosotros. Y cuando entendamos eso y cuando podamos actuar en esa perspectiva, unidos, organizados y en un objetivo y un horizonte colectivamente discutidos entre nosotros, creo que el mundo va a cambiar en esa perspectiva y en un presente y un mañana como nosotros queremos. Pues muchas gracias.